Hola, bienvenidos a la lección 2, Gestión del Cambio, Perspectiva del Negocio del curso Gestión del Cambio Organizacional. Hoy vamos a comenzar a hablar y a comprender un poco mejor cómo se relacionan las necesidades del negocio con las personas y los procesos de cambio organizacionales. Aquí es importante transmitir una idea inicial. Quienes cambian no son las organizaciones, realmente los que cambian son las personas. Y cuando las personas cambiamos, las organizaciones lo hacen. Todos nuestros proyectos, nuestras necesidades de negocio, cuando queremos implementar una nueva estrategia, un nuevo producto, un nuevo ERP, implementar mecanismos para estar más focalizados en nuestros clientes, hacer actualizaciones de tecnologías de la información y la comunicación, hacer una fusión o una adquisición o mejorar la productividad, todas estas perspectivas y todas estas iniciativas que tienen un enfoque de negocio, finalmente se van a ver reflejadas en las personas y si las personas no cambian, si las personas no se adaptan a las nuevas formas de hacer el trabajo, pues esos proyectos no van a ser finalmente exitosos. Por ello es que es muy importante tener en consideración que no va a ser exitoso ningún proyecto, ninguna iniciativa organizacional si no hemos conectado primero a las personas con dichas iniciativas y con dichas necesidades organizacionales. Usualmente lo que sucede es que todo proceso de cambio inicia con un proyecto. En ese proyecto se plasma el lugar desde la perspectiva del negocio donde queremos llegar, cuál es la ruta técnica para llegar allí, cuáles son los costos, los riesgos, el retorno de la inversión, pero casi nunca se representa el factor humano. Lo que vamos a hacer hoy es aprender cómo está conectado el factor humano con las necesidades del negocio, con los proyectos y las iniciativas desde la perspectiva técnica que se implementan dentro de las organizaciones. Y como lo mencionábamos, casi todos los cambios inician con un proyecto. Los proyectos usualmente se les da un nombre. Este nombre nos va a ayudar a nosotros a tener una representación de lo que queremos lograr y agrupar en un solo nombre algo que queremos transformar en nuestras organizaciones. Por ejemplo, le podríamos decir a un proyecto Easy 123 o C-Center o Prometeo. Cada organización, de acuerdo a su cultura, a sus características, le podrá dar nombres diferentes a los proyectos que implementen. Pero todo proyecto siempre tiene unos objetivos. Esos objetivos es lo que queremos lograr desde la perspectiva del negocio con la implementación del proyecto. Uno de esos podría ser aumentar la productividad, otro podría ser aumentar la sostenibilidad ambiental, penetrar nuevos mercados o reducir costos que tenga la organización. Cada uno de estos objetivos posteriormente se traduce en una serie de cambios que deben de implementarse para poderlos lograr. Ahí nos debemos preguntar, si este es el objetivo que queremos lograr, ¿qué debemos de cambiar en nuestro negocio para poder lograr dichos objetivos? Y eso nos puede llevar a nosotros a respondernos que debemos de hacer cambios en la operación, en procedimientos, en procesos, en tecnologías, en herramientas o en insumos de trabajo. Y finalmente, cada uno de estos cambios van a realizarse o deben de implementarse en unas o en una persona de la organización. Y ahí es donde debemos de preguntarnos, si estos cambios deben de volverse una realidad en la organización, ¿qué personas deberían de cambiar, ya sea sus comportamientos, sus hábitos, sus conocimientos, sus habilidades, sus criterios de decisión o sus mismas capacidades para poder lograr que estos cambios se vuelvan una realidad? Aquí, con este ejercicio tan sencillo, hemos podido observar cómo podemos pasar desde formular un proyecto que tiene unos objetivos, que esos objetivos se operacionalizan en unos cambios y que esos cambios finalmente deben de implementarse en un conjunto de personas, específicamente sus conocimientos, sus habilidades, en sus recursos para poder actuar en un nuevo esquema o de una nueva forma que la organización ha definido. Como acá podemos ver, el proyecto responde al por qué estamos haciendo las cosas. Usualmente la formulación del proyecto nos dice a nosotros por qué es importante para la organización implementar los cambios que queremos implementar. El objetivo nos dice qué es lo que tenemos que lograr para poder llegar a la meta que queremos llegar en nuestro proyecto. Los cambios nos dicen el cómo podemos hacer realidad cada uno de esos objetivos y las personas nos dicen es sobre quiénes debemos trabajar para poder lograr que esos cambios se vuelvan una realidad y al volverse una realidad se cumplan los objetivos del proyecto y la organización como tal se transforme
en lo que hemos definido que queremos llegar a convertirnos. Si las personas no cambian la forma en que hace el trabajo, entonces no va a importar qué tan específicos o qué tan bien definidos tengamos los cambios. Todo esto para señalar que no es solamente importante tener en cuenta o considerar los cambios, es importante, más aún importante, que esos cambios efectivamente se traduzcan en nuevas formas de hacer las cosas. En el papel, en el proyecto, podríamos decir lo que queramos, pero ¿cómo podemos lograr que esos cambios que planteamos en el papel efectivamente se vuelvan una realidad en las personas? Allí es donde la gestión del cambio entra como un factor determinante. De igual forma, si las personas no cambian la forma que hacen su trabajo, va a ser muy difícil que logren los objetivos del negocio que se plantearon desde el principio y por lo tanto el retorno de nuestra inversión con el proyecto que estamos implementando pues cada vez se va a ver más reducido. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos lograr una adecuada conexión entre el negocio y las personas? Parte de esta respuesta la encontramos en el triángulo del cambio. El triángulo del cambio plantea que aquellos proyectos que tienen en consideración estos tres elementos van a ser proyectos con una probabilidad de éxito mucho mayor. Dentro de los tres elementos se encuentran el liderazgo y el patrocinio, la gestión del proyecto y la gestión del cambio. El liderazgo y el patrocinio corresponde a los directivos, corresponde a aquellas personas que están en las organizaciones investidas de una figura de autoridad oficial o no oficial, porque recuerden que podríamos tener líderes dentro de la organización, patrocinadores que no necesariamente se encuentren en un cargo de dirección. Y la función principal de los directivos, de los líderes y patrocinadores de un proyecto es proveer todos los mecanismos, todas las decisiones, el norte que la organización va a necesitar para poder llegar a donde desea llegar y acompañar y patrocinar entre las personas impactadas las razones, los motivos y los beneficios por los cuales cada uno de los miembros de la organización deberían de trabajar en pro de llegar a esa meta que la organización se ha planteado. El segundo elemento es la gestión del proyecto. La gestión del proyecto es la perspectiva técnica del mismo. Usualmente la gestión del proyecto es realizada por un grupo de trabajadores con enfoque técnico que son retirados de la operación de la organización, donde se reúnen a repensar ciertos procesos de negocio, a imaginar cómo podrían implementarse y a crear nuevas definiciones para que la organización pueda llegar a la meta y cumplir con los objetivos que se ha planteado. Usualmente es un enfoque netamente técnico y dentro de la gestión del proyecto se encuentran aspectos administrativos como definir tiempos, métodos, hacer control de cambios, definir alcances, manejar presupuestos. Y tenemos el tercer y último elemento que tiene que ver con la gestión de cambio, la cual corresponde al factor humano. Hemos visto cómo el liderazgo y el patrocinio lo que hace es darnos un norte. Hemos visto cómo la gestión del proyecto lo que hace es decirnos cómo podemos llegar a ese norte. La gestión del cambio es lo que debemos de hacer en las personas para poder transitar desde el punto en el que nos encontramos hoy por ese camino que ha definido la gestión del proyecto y esa meta o ese lugar o ese norte que han definido los líderes o patrocinadores de una organización. La gestión de cambio, por tanto, se encarga del lado humano de los proyectos que implementamos en nuestras organizaciones y lo que hace es básicamente facilitar o permitir que cada uno de esos cambios que se han definido se vuelva una realidad para nuestros trabajadores, lo cual conlleva a facilitar que desarrollen los conocimientos, las habilidades que requieren para poder cambiar, pero a su vez que durante este proceso de cambio se mantengan saludables y con el mayor nivel de bienestar posible. ¿Qué pasa? ¿Qué puede llegar a suceder si alguno de estos elementos no está funcionando adecuadamente? Podemos comenzar a tener consecuencias que van a disminuir la probabilidad de éxito de nuestro proyecto. Por ejemplo, si no hay una muy buena gestión de cambio, una de las cosas que puede suceder es que no sabemos cómo llevar a las personas al lugar deseado. Sabemos dónde queremos llegar, sabemos el camino que queremos recorrer, pero no sabemos cómo acompañar y cómo motivar a las personas a que transiten por el camino que hemos planteado. Otro escenario puede ser un escenario en el cual no tengamos una buena gestión del proyecto. Si no tenemos una buena gestión del proyecto, lo que puede suceder es que no vamos a saber técnicamente
cómo llegar a la meta deseada. Tenemos un norte, tenemos claro a dónde queremos llegar, tenemos los recursos para llevar las personas hacia allá, pero no sabemos cómo transitar, cómo llegar a ese norte, porque no hay un camino claramente definido y trazado. Otro efecto que puede producirse si no tenemos un buen liderazgo y un buen patrocinio es que no sabemos dónde queremos llegar. Sabemos cómo trazar el camino, sabemos cómo poder definir qué hay que hacer para poder trazar el camino donde queremos llegar. Sabemos cómo llevar a las personas a través de dicho camino, pero no tenemos el norte o claridad de dónde es que queremos llegar y por tanto va a haber una mayor probabilidad de que el proyecto que estemos implementando no sea un proyecto exitoso. Otro escenario se puede dar cuando sabemos muy bien a dónde queremos llegar, pero no tenemos una buena gestión del proyecto ni una buena gestión del cambio. Lo que esto produce es que no sabemos cómo llegar a donde queremos llegar, ni sabemos cómo llevar a las personas a dicho lugar. O lo otro que puede suceder es que no hay ninguno de los tres elementos, no hay un liderazgo ni un patrocinio activo y visible, no hay una buena gestión del proyecto y no hay una buena gestión del cambio. Ahí lo que va a suceder es que no sabemos a dónde queremos llegar ni sabemos cómo hacerlo, tanto desde la perspectiva técnica como desde la perspectiva humana. El escenario ideal es un escenario en el cual todos nuestros proyectos cuentan con un liderazgo y un patrocinio activo, cuentan con una muy buena gestión del proyecto y cuentan con una muy buena gestión de cambio. Cuando estos tres elementos están presentes en nuestros proyectos, va a ser mucho más probable que tengamos una muy buena conexión entre las definiciones técnicas del proyecto, la perspectiva humana y que alcancemos los logros que queremos alcanzar como organizaciones. ¿Qué podemos concluir de lo que hemos visto en esta lección? Primero que todo, que los cambios en las organizaciones se dan por medio de proyectos, lo cual corresponde a la perspectiva del negocio, y que estos cambios nunca van a ser realidad si las personas no cambian a la par con las definiciones del negocio, lo cual corresponde a la perspectiva humana de los proyectos o a la perspectiva humana de la gestión del cambio. Y finalmente, también hemos visto cómo para poder lograr ser exitosos en esta conexión entre las necesidades del negocio, entre la perspectiva del negocio y la perspectiva humana, es fundamental que tengamos muy bien desarrollados e implementados tres grandes aspectos: la gestión del patrocinio, la gestión del liderazgo, la gestión del proyecto y la gestión del cambio. Estas creo que son las grandes conclusiones de la lección que hemos visto el día de hoy. Vamos a ver en la próxima lección la especificación sobre en qué consiste la perspectiva del cambio, es decir, la perspectiva humana de cada uno de nuestros proyectos. Los espero en la próxima lección.